Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre el libro de Samuel. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 7, que habíamos iniciado. Habíamos dicho que el arca está llegando desde Beshemesh y ellos dicen, tenemos que entregárselo. Y vienen a retirarlos de Kiriat Yarim. Estamos en el capítulo 7, el versículo 1. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Ahí termina el capítulo 6 y comienza el capítulo 7:1. Es decir, lo que nosotros estábamos reflexionando en el capítulo 6 concluye con este versículo 1 del capítulo 7. Y ahora comienza la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos, desde el versículo 2. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim pasó mucho tiempo, 20 años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel, si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a los astartés que hay en medio de ustedes, dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y a los astartés y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mizpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpá. Esto lo encontramos hasta el versículo 6, es decir, el capítulo 7 del 2 al 6. Vamos a mirar un poco dentro de nuestro estudio bíblico el significado y qué significa todo esto. Entonces, primero, en Kiriat Yarim sabemos que la gente emprendió con reverencia la carga del arca. Fueron, en el capítulo 7, versículo 1, nos cuenta que Kiriat Yarim, es decir, toda la población va, lleva y lo dejan en la casa de Abinadab, decíamos. Y aquí incluso ellos consagraron al hijo, dice, de Eliezer para que la cuidara. Ahora, esto es importante, ¿verdad? Porque justamente todo lo que habíamos leído anteriormente, esa caña de ina que ellos de respeto no tenían prácticamente nada. Es decir, tenían a un Dios que simplemente les servía de acuerdo a sus necesidades. ¿De acuerdo? Y por allá, entonces no hay contenido, venían de Yararé.
Eso es lo que el autor sagrado está queriendo subrayar y está queriéndonos contar. Por lo tanto, llevó a cabo sus arreglos, ellos lo cuidan con mucho cuidado, entonces lo tienen, que no se produjo más ninguna calamidad. Es decir, en Kiriat Yarim prácticamente no tenemos ninguna calamidad, lo tratan bien al arca. A su llegada lo colocan en la casa de Abinadab, en la colina, más probablemente en Gabaá, como se traduce también en otras partes del libro de Samuel. También en Josué se menciona una aldea de este nombre de la tribu de Judá, no lejos de Kiriat Yarim. Y probablemente Abinadab, que vivía allí, era un levita. Y así su casa fue elegida y su hijo Eleazar santificó para guardar el arca. Los nombres de hijo, de padre, son comunes en las genealogías levíticas y ninguno, excepto un miembro de esta tribu, habría sido seleccionado para un deber tan sagrado. Nosotros sabemos, dentro era de la organización de Israel en ese momento, eran los levitas los encargados, los que tenían que cuidar del arca y todo el aspecto también ritual sagrado. Y en este caso, Abinadab, estamos diciendo aquí, luego que le consagran aquí a su hijo, Eleazar, que santifica y guarda el arca en su casa. Y todos estos nombres son importantes. ¿Por qué? Y porque justamente de tradición en tradición ellos van pasando los nombres y así le dan también este sentido de una responsabilidad sacra. A vos te corresponde, nosotros somos levitas, de padre a hijo, incluso los nombres. Ahora, si se prefiere la traducción en la colina, podemos suponer que se debió a que las altas alturas todavía se consideraban lugares adecuados para la adoración de Yahvé, o incluso puede haber un lugar alto allí, del cual Abinadab era el guardián. Estas regiones también, si nosotros visitamos actualmente, encontramos, ¿verdad?, que son colinas, son cosas muy interesantes. Si hay 10 años, toda esa zona, que incluso ahora hay todo un monasterio de unas hermanas religiosas. Allí también encontramos restos arqueológicos interesantes de una basílica en aquel tiempo del año 300, imagínense, 300. Apenas con Constantino se había promulgado y se había dado la posibilidad. O sea que pertenece prácticamente a las primeras construcciones también de las iglesias, cuando se da la libertad de culto o la libertad o la posibilidad también al cristianismo, cuando Constantino toma el cristianismo como parte de su propio reino, de su propio imperio, la libertad, la religión oficial del imperio. Ahora, ¿cuáles son exactamente los deberes de Eleazar? No podemos decirlo, ya que la palabra cumplir es muy indefinida, pero probablemente después de la terrible ruina de Shiloh, todos los servicios y sacrificios regulares quedaron en suspenso hasta el regreso de los tiempos más felices. Incluso aquí fueron los hombres de la ciudad quienes santificaron a Eleazar y no un sacerdote. ¿Se dan cuenta? Todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad?, para que podamos entender también la forma de organización y cómo ellos aquí de nuevo están volviendo a recomenzar con el culto a Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. En el Palacio Apostólico, el Papa Francisco se reunió con los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Durante la audiencia, el Papa les animó a afrontar los problemas de hoy guiados por 3 principios: fidelidad creativa a la tradición, prudencia en la acción y cooperación. Quello che fa crescere la Chiesa da giù in su, no? Come l'albero, le radici, no? E invece un altro diceva che il tradizionalismo
è la fede morta dei vivi, no? Quando tu ti chiudi lì, no? La tradizione, voglio sottolineare questo, ci fa muovere in questa direzione, da giù in su, verticale. Oggi c'è un grande pericolo che andare in altra direzione, è l'indietrismo, andare indietro. El Papa también sugirió la necesidad de incluir a más mujeres en el trabajo de la comisión, ya que desempeñan un papel único. Credo che forse sarebbe importante aumentare il numero delle donne, non perché stiano di moda, no, ma che hanno un pensiero diverso dagli uomini e fanno dalla teologia qualcosa più profonda e più saporita. La Comisión Teológica Internacional fue fundada en 1969 por el Papa Pablo VI, con la función de estudiar a fondo las cuestiones doctrinales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañé en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Que renueva el corazón.
semilla en mí para que crezca y permanezca y transforme mi ser en un nuevo amanecer, dejando atrás toda oscuridad. Gracias, Señor, por hablar al corazón y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino. Quiero recibir tu gracia en mí para que crezca y permanezca esa pequeñez que encierra inmensidad, esa pequeñez que todo puede transformar. Gracias, Señor, por hablar al corazón y enseñar que en lo pequeño está la clave de tu reino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Miremos un poco la reforma de Israel. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Cómo nosotros podemos entender? En el versículo 2 nos dice directamente: desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Hasta ahí entonces vamos a mirar esta restauración que encontraremos en Israel. Mientras el arca se encuentra aquí en este lugar, en Kiriat Yarim, la traducción literal de este versículo es y sucedió entonces ¿qué? Esto es para narrarnos y para darnos a entender que con el correr del tiempo, en la medida en que fue de nuevo Israel retomando el culto a Yahvé, en el momento en que Yahvé, mejor dicho, Israel había asumido de nuevo a Yahvé, había asumido de nuevo a su Dios y lo tenía de nuevo en su tierra entre ellos. Sucedió desde el día en que el arca descansó en Kiriat Yarim, que el tiempo fue largo, porque fueron 20 años. Las palabras se cansan de la duración de este triste periodo, más de 20 años, durante el cual Israel estaba en un estado de sujeción a los filisteos. De situación política, de situación social. Entonces, y entonces esta situación de vida nacional que estaba totalmente aplastada, también la fuerza estaba totalmente desperdiciada por situaciones muy injustas que estaba viviendo Israel en ese momento con respecto a los filisteos y también
por una mala administración. Es decir, son tiempos caóticos, tiempos difíciles lo que está pasando Israel, y más aún en esta situación en que los filisteos tienen preponderancia, es decir, los filisteos tienen una fuerza política sobre la región. Porque aunque los filisteos después abandonaron el arca, después de la guerra ellos lo llevaron frente al dios Dagón que ellos tenían, ¿se acuerdan? Toda esta historia que ya hemos pasado, hemos reflexionado, hemos visto. Entonces los filisteos abandonan el arca, pero no hubo restauración del culto nacional. Primera cosa, vamos a hacer una intronización, vamos a hacer una restauración, porque esto estuvo en manos de los filisteos, etc. No hay nada de esto. No hubo restauración del culto nacional, ni abandonaron los frutos políticos de su victoria. No abandonaron los frutos políticos de su victoria. Pero, tranquila y calmadamente, Samuel estaba trabajando para arreglar todo. Esta es la característica, ¿verdad? Entonces, pero sigue el trabajito. Seguimos entonces luchando, seguimos haciendo, procuramos hacer entonces todo lo que se puede por arreglar todo. El principio de la teocracia era que Yahvé castigaba a sus súbditos por sus pecados, retirando su protección. Esta es la famosa teología de la retribución, ya de Yehcuaja, ¿verdad? Y es la que organiza toda la Biblia. Esta es la estructura de la Biblia. Nosotros sabemos estos famosos principios, 4 principios elementales de la teología de la retribución. Primero dice, nosotros hemos pecado. El pecado entonces es el que nos causa ahora el castigo de Dios. O añadir y rayo, el segundo momento. Tenemos que arrepentirnos, el tercer momento, yayesa cuana, que hicimos mal. Y entonces el cuarto momento es la restauración, es decir, Dios que retribuye de acuerdo a nuestras acciones. Peñande ya poponain, ya poponano, cato teñande yara, ñandero basata, meta ñande peña, de ñicotea, peñandero mime guará, peñande netame guará, o donde sea. Y en este caso es para Israel. Si nosotros respondemos al Señor, ciertamente que el Señor nos regalará esta gracia. Ahora, si nosotros no nos ponemos en manos de Dios, no comenzamos nosotros mismos a hacer este camino positivo, ciertamente que según esta misma teoría o esta teología de la retribución, por eso dice, hemos pecado, Dios nos ha castigado porque hemos pecado. Por lo tanto, tercer momento, hay que arrepentirse ante el pecado, ni a cambiar, ya llega esa guagana, porque y entonces viene el cuarto elemento. Así nosotros tenemos que ahora levantarnos, es decir, levantar el espíritu, levantar y tener la fuerza necesaria para dar pasos, ¿verdad?, importantes en la vida. Bueno, aquí estamos encontrando elementos espectaculares que nos ayudan a entender también el camino de la propuesta de este libro, ¿verdad? Es decir, si Israel ahora tiene la bendición, si aquí, en la casa de Abinadab, también viene la bendición, quiere decir que, oye, según la teología de la retribución. Y por eso vienen las bendiciones. Y así entonces, nosotros sabemos que justamente el Señor castigaba, dice, a sus súbditos por sus pecados, retirando su protección. La consecuencia, pero porque nos hemos alejado de Dios y entonces evidentemente que Dios también se aleja de nosotros. Ahora, en su arrepentimiento tomaba nuevamente su lugar a la cabeza como su rey. Y los liberaba, es decir, aquí los vuelve a tomar como rey. Yo soy el rey, se abañe moía, lleva benendie, ave, ahí, tendo taisharamo, a peiseñande, penuta yapo, peñande yara o yerureañande. Todo el esfuerzo de Samuel, por lo tanto, estaba dirigido a llevar al pueblo al arrepentimiento.
Esto es lo que se nos pide continuamente en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia que se está escribiendo para la comunidad, al final de cuentas, bueno, belleza, cuava, mañana la pende situación, va a ir la pende, me voy a vejina lleva, bella pola y bahía, pende de esa y peñan de yara, con a bahía potas, ya vuelo mando, ata peñan de yara, ya puan llegar, ya mañana, jamón briña mañana. Y ahí viene la restauración, es decir, que en su arrepentimiento tomaba nuevamente su lugar a la cabeza. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Non ci saranno si può parlare di tutto, si può domandare, si può dare davvero possiamo con tutta libertà, per favore. Sì. Che a me fa bene. Sì, rivolti fa solo un pezzetto. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que nos llama, como siempre, a hacer un camino a Guangañamoñepunuina, porque estamos en tiempo de Adviento. Adviento, que significa la espera, advenire, peuahin, amala uja, uñan de yara. Uñan de yara, eñan debe, pejecobe, es decir, Dios que quiere entrar en nuestra historia, Dios que se presenta a nosotros y nos dice, bueno, ahora yo vengo y entro en tu historia para caminar contigo y ofrecerte lo mejor. Quiero acompañarte para que aprendas verdaderamente y puedas caminar también y salir adelante, para que podamos vencer a todo pecado. Y leemos así desde la profecía de Isaías, estamos en el capítulo 4 del 2 al 6. Aquel día el germen del Señor será la hermosura y la gloria de los sobrevivientes de Israel, y el fruto del país será su orgullo y su ornato. Entonces el resto de Sión, los sobrevivientes de Jerusalén, serán llamados santos. Todos ellos estarán escritos para la vida. En Jerusalén, cuando el Señor lave la suciedad de las hijas de Sión y limpia a Jerusalén de la sangre derramada en ella con el soplo abrasador del juicio, Él creará sobre toda la extensión del monte Sión y de su asamblea una nube de humo durante el día y la claridad de un fuego llameante durante la noche. Porque la gloria del Señor en lo más alto de todos será un reparo y una choza, para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia. Queridos amigos, entonces con esta palabra de Dios que hoy estamos escuchando, cómo nos ayuda en el tiempo de Adviento Isaías, Dios puede enseñarnos y solo Él puede expresar lo que quiere de nosotros. Porque ñande yara, ego la ñande creadora, ego la ñande yapoveque, ñande apoja. Por eso debemos estar dispuestos nosotros, queridos amigos, a ir hacia Dios. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que mirar y enfocarnos justamente todo nuestro GPS con engañan de Yaypurube, expresión upea, Yaycuajama, upepe veñan de Yara. Y así como decía San Agustín, de ti provenimos, Señor, e inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti. En este encuentro de nuestras vidas y de todos los hombres, este proyecto se hará claro y limpio. Porque en ese momento en que llegamos a Dios y todos llegamos a Dios, allí habrá paz y allí habrá alegría en nuestra comunidad. Allí nosotros vamos a poder cumplir con lo que el Señor justamente tiene escrito y sellado en el corazón de la humanidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo,
cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado, vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7. Decíamos recién que todo el esfuerzo de Samuel ahora se estaba centrando, estaba dirigido a llevar al pueblo al arrepentimiento. Todo dirigido hacia el arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, estamos entonces diciendo que para poder ser restaurados por Dios, nosotros tenemos que volver en esa sintonía con Dios. Y esta es la teología de la retribución. Teología de la retribución es simplemente reconocer que hemos pecado, que nos hemos alejado del Señor. Por lo tanto, esa es la causa number one, de problema. Aupeare con anga, ñande yara, ñande castigar, y la teología de la retribución. Tenemos que arrepentirnos, por tanto, y claro, porque ya llega que fuimos por un mal camino, y si queremos la bendición de Dios, si queremos que nos vaya bien, entonces ya puedo ir por a mí. Y ahí entonces Dios, mirando el arrepentimiento del hombre, le ayuda, le pasa la mano, entonces, por el buen camino. No se nos dice qué significa que usó, ni cuál era su modo de vida, pero probablemente fue el de un fugitivo, yendo sigilosamente de un lugar a otro para enseñar y para practicar. Entonces, aquí tenemos algunos ejes principales. Yendo sigilosamente de un lugar a otro para enseñar y predicar. Esta es la enseñanza, por otra parte, la prédica, ¿verdad? Sin la prédica no podemos hacer el anuncio.
primero tiene que haber entonces un querigma, esa sería la prédica. Ya esa caña monbeu, llamo cremillo de cuera peñe a, apeya to yesa cuajicue, hato punenico arire, hato gendo. Y ahí viene entonces la enseñanza, es decir, lo que nosotros también le llamamos la catequesis. Dice, se esconde en las cavernas, en el rango de piedra caliza de Judea, emergiendo de allí para visitar ahora una cuarta parte del país. Y ahora otra, siempre en peligro, imagínense. Esto es lo que significa el anuncio, esto significa la prédica, esto es lo que significa un compromiso con Dios. Siempre se van a encontrar en peligro. Pero poco a poco, despertando no solo aquellos distritos que eran contiguos a los filisteos, sino a todo Israel, en un sentido de grandeza de sus pecados y la necesidad de renovar, renovar. ¿Qué es lo que vamos a renovar? La confianza y el amor a su Dios. Confianza y amor a su Dios. Así es que, queridos amigos, mirando este capítulo nos está incitando, ¿verdad? Y nos está ayudando para que podamos hacer caminos bien concretos, bien reales, que podamos también nosotros, ¿verdad? Crecer en esta confianza, crecer en este amor a Dios, porque en el fondo, así surgió una nueva vida espiritual entre la gente y con ella llegó la certeza de la restauración de su independencia nacional. ¿Se dan cuenta qué hermoso que está esto? Así surge, ¿qué cosa? Una nueva vida espiritual entre la gente. Surge una nueva vida espiritual entre la gente. Ñamoñe penujina, ya poda veiponamía, coanga ñañangarecota, evidentemente, ñañangareco mandara veñandereco vere. Pero dentro de todo este proceso, dentro de todo lo que significa el relacionarse con los demás, tiene que haber una gran carga y una gran fuerza que nosotros mismos le ofrecemos a los demás. La palabra utilizada aquí es rara y todas las versiones difieren en su traducción. Queridos amigos, esto ya es una cuestión un poquitito más técnica, ¿verdad? Pero la palabra utilizada aquí es un poco rara, lo que encontramos. Todas las versiones difieren en su traducción. Realmente es feliz, abrazando las dos ideas de dolor por el pecado y también de un volverse a quien se está volviendo y reunirse alrededor de Yahvé. Un volverse y reunirse alrededor de Yahvé. Y eso es lo que ahora nosotros vamos asumiendo, eso es lo que nosotros ahora estamos viendo y diciendo, ¿verdad? Tenemos que hacer el camino. Ñande mantella puta ver. Va vendo ya vamos a llevar la ñandena ya. Todos lo buscan con esa profunda humildad que tiene. Poco a poco, entonces, un cambio de corazón vino sobre la gente. Pero la remoción del arca a un lugar más adecuado y la restauración del servicio divino con sacerdotes, ministrantes y levitas solo podía llevarse a cabo después de que se rompiera el yugo filisteo. Entonces recién aquí, ¿verdad? Ellos pueden sentirse libres, ellos pueden sentirse emancipados ante un yugo. Mira que los filisteos entonces tenían una potencia muy grande. De aquí es que nosotros podemos aprender cuán vigilante y opresiva era esta tiranía, vigente y opresiva para disminuir, qué es lo que tenían que aquí en este sentido tendrían que hacer. Y todo lo que significa el exacerbar, ¿verdad? El hacer cosas, pero que van mucho más allá de lo que
Dios verdaderamente les está pidiendo. Es decir, que aquí se le está pidiendo simplemente en las cosas sencillas, en las cosas del día a día. Pero falta yo Ucrania. Bueno, seguiremos reflexionando un poco más desde Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Divina y santa providencia, que cumples las vías del Señor, que extiendes tus alas sobre los pobres, protege a tus hijos. Divina y santa providencia, asiste y conforta a tus siervos y vuélvenos fuertes en la caridad, de vida, de fe
de amor. En ti siempre está nuestra confianza, en ti, devotos hijos tuyos. Ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. Divina y santa providencia, que iluminas nuestros caminos, haz que yo pueda dar amor y caridad en el nombre de Jesús. Divina y santa providencia, custodia de dulzura y de justicia, protege a los últimos y débiles y cuídanos, Señor. En ti siempre está nuestra confianza, en ti, devotos hijos tuyos. Ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 7, desde el versículo 2 en adelante. Y decíamos recién cómo aquí la restauración del servicio divino. Y decíamos que aquí no es una cuestión de buscar cosas grandilocuentes, ¿verdad? El servicio divino. Aquí simplemente se busca lo sencillo, lo pequeño, lo diáfano al mismo tiempo, pero que tiene que ser dentro de una pequeñez, ¿verdad? El hombre que se reconoce, pero que el hombre que es agradecido con la grandeza infinita de Dios. Aquí, con la remoción del arca a un lugar más adecuado y la restauración del servicio divino, son sacerdotes ministrantes y levitas. Solo podía llevarse a cabo después de que se rompiera este yugo filisteo, decíamos. Por eso que también David, estaba incursionando contra los filisteos. Y prácticamente lo que sucede con los filisteos después más adelante será lo que nosotros decimos un genocidio. Un genocidio. Ustedes saben que después del rey David, en ningún momento aparece más este nombre de los filisteos. Desaparece. Por lo tanto, desde otros pasajes del libro de Samuel, aprendemos cuán vigilante y opresiva era esa tiranía. Esta tiranía es muy, muy, muy opresiva. Entonces, porque todo bajo control. Entonces no te deja realizarte como nación, como pueblo, como persona. El corazón del escritor, al indicar este versículo, estaba lleno de tristeza al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable. Este es otro problema serio que nosotros encontramos, apenas de la Israel no te lleva, sino que todos nosotros, ¿verdad? Cómo sentimos y cómo vemos ciertas situaciones dentro de nuestro famoso Atiguazú, Cajal, iglesia. Siempre encontramos falencias, pero desde aquí
este versículo estaba lleno de esperanza, de triste, o todo lo que es tristeza, al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable. Upeñan de Yaheshá lleva cómo Israel va caminando, upeñan de Yaheshá, y vamos entendiendo también que este es un esfuerzo continuo, ¿verdad? Para embellecer, para hacer bien las cosas, pero para eso es importante un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es encontrarse ante Dios, desnudo, ¿verdad? Interiormente. Con esa poquedad nuestra uno se encuentra con el Señor. Y así nosotros nos damos cuenta que llenos de tristeza, al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable, tan lento e inestable. Oye, por moraba ella, en la mitad de ella lleva dos y llega a ese, o pues llega a ver Pérez. Bueno, lento e inestable. Que, por lo tanto, tuvo que esperar 20 años antes de que llegara la higuera. Bueno, y así entonces, desde aquí, esta liberación, que significa para nosotros, ¿verdad? La liberación del yugo, la liberación de todo aquello que le estaba oprimiendo en ese momento al pueblo. Así que, queridos hermanos, desde esta reflexión del versículo 2, en este caso, que es la intercesión, justamente de Samuel y la victoria sobre los filisteos. El día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim. Ellos se sienten bendecidos también. Y es por eso que después luchan, ¿verdad? Se esfuerzan, procuran hacer las cosas. Fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años que estuvo entonces aquí, y todo Israel suspiraba por el Señor. Todo Israel que estaba suspirando, hoy ven, estamos hoy bebé, lleva, eso es lo que quiere decirnos, ¿verdad? Y entonces, la parte, ¿verdad?, de este escritor que nos va indicando, versículo a versículo. Todos estos versículos están llenos de tristeza al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable. No se quieren arriesgar mucho, ¿verdad? Tan lento e inestable. Esperar 20 años antes de que llegara la liberación. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando, estamos haciendo nuestro curso bíblico, estamos con el Antiguo Testamento, ciertamente. Pedimos que siempre nos bendiga, nos acompañe. Yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.